Bueno, pues el día de hoy vamos a hacer un programa especial en Sinapsis Libre. Mi nombre es Alejandro de las Peñas, soy científico de la División de Biología Molecular del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica. Y este programa de Sinapsis Libre, que ya está en podcast y lo tenemos en Spotify, vamos a entrevistar a la doctora Irene Castaño Navarro, que es investigadora de la División de Biología Molecular del IPCIT, y al doctor Marco Josué Hernández Chávez, que es postdoctorado en el laboratorio de la doctora Irene. El día de hoy es un programa especial porque la doctora Irene concluye un proyecto de investigación del Fondo de Ciencia de Frontera y tiene un trabajo muy interesante que han trabajado tanto Irene como Marco. Y queremos saber de qué se trata el proyecto, ¿no? ¿Cuál es el gran descubrimiento, el gran avance a la ciencia que han hecho? Y además es importante que se difundan los conocimientos apoyados con recursos públicos a través de la CECITI, que es la nueva Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. Espero que lo haya dicho bien, porque todavía todos no, o menos, estamos medio cuatrapeados a la hora de decir este nombre tan largo. Pero bueno, vamos a empezar con, a ver, Irene, la doctora Castaño, ¿qué es qué es el Fondo de Ciencia de Fronteras o qué era el Fondo de Ciencia de Fronteras? Bueno, pues primero gracias por la oportunidad de decir de qué se trata todo esto. Y bueno, el Fondo de Ciencia de Frontera, antes la CECITI, ahorita, o Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, antes era el CONACYT, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, bueno, Humanidades, Ciencia y Tecnología. Y hay dinero, es la agencia principal en México que provee de fondos para hacer investigación en todas las áreas del conocimiento, de la ciencia y las humanidades también. Entonces, este fondo se llamaba Ciencia de Frontera y creo que se sigue llamando Ciencia de Frontera, en donde uno puede hacer propuestas de investigación en las áreas de ciencia y en particular se trataba en este tipo de fondos de hacer ciencia que le llaman de frontera, pero es ciencia nueva y que permite, y también se trataba de que permitiera hacer una ciencia que al final se pudiera aplicar. Había muchos proyectos Que bueno, de aplicación. todas las aplicaciones al final del día pasaron por un proyecto de ciencia básica, de tratar de contestar Exactamente. preguntas básicas en todas las Exacto. áreas y al final del día pues, se va juntando información y se puede aplicar esta información, ¿no? Sí, A ver, Ir- exacto. a ver, Irene, ¿cómo se llama este proyecto? O a lo mejor la pregunta es no solamente cómo se llama el proyecto de Ciencia de Fronteras, sino cómo se te ocurre o cómo se les ocurre a los científicos escribir un proyecto, ¿no? Y en particular el tuyo. Bueno, el proyecto, o sea, uno tiene preguntas de investigación que quiere contestar. Nosotros trabajamos con un microorganismo que es parte de la flora intestinal. Normalmente es un comensal que no hace daño, pero que sí, cuando las defensas de las personas están muy débiles por la razón que sea, puede causar infecciones y infecciones muy graves. Entonces son oportunistas porque así se les llama, porque aprovechan la ocasión cuando pueden para causar infección. Entonces teníamos estas preguntas sobre cómo es que puede ser patógeno, qué señales detecta y además, una vez que ya infecta, cómo es que subsiste dentro de la persona, porque el sistema inmunológico, aunque esté comprometido, está de todas formas defendiendo a los seres humanos de estas infecciones. Entonces, bueno, el proyecto este en particular se llama, en un nombre largo, se llama Plasticidad Genómica de Aislados Clínicos Secuenciales del Hongo Patógeno Oportunista de Humanos, Candida glabrata, consecuencias para la resistencia a antifúngicos y la capacidad de adhesión.
Ese es prácticamente el proyecto, o sea, esta oración Es trasladada. prácticamente todos los objetivos, excepto el último, sí. Estamos Oye, interesados en entender por qué subsiste y resiste a los antifúngicos, que son los tratamientos que o dan sea, los médicos. sí, cuando te infectas por uno de estos hongos, o a lo mejor ya tienes este hongo, y luego te bajan las defensas, se Ah, convierte de estar ahí sin hacerte nada, se convierte en un patógeno. Y lo que ustedes quieren saber es cómo se convierte en patógeno, identificarlo rápidamente y qué exactamente. antifúngicos usar, porque tengo entendido que no hay muchos más antibióticos para bacterias que antifúngicos. ¿Es cierto eso? Sí, exacto. Ese es el problema. Una de las cosas que son, sí, es ciertísimo. Una de las cosas que son claves es, uno, identificar qué patógeno es, porque no todos los hongos tampoco son igualmente sensibles a los antifúngicos que hay. Y hay poquitas clases, hay solo 4 clases de antifúngicos que se utilizan en la clínica y las distintas especies de hongos patógenos tienen diferentes susceptibilidad a estas clases. Entonces es muy importante saber cuál es para poder administrar el antifúngico adecuado. Ok. Entonces, Rápidamente. ¿cuándo escribiste este proyecto? ¿Este proyecto de qué año La, es? la convocatoria se llamaba 2019, lo escribimos en el Oh, 2018, ok. ya tiene sus añitos en el Pero ¿cómo es que 2018. apenas lo van a cerrar o vas a terminar? Ajá. ¿Qué fue lo que Bueno, pasó en es esos que sí que 6 años? 6 años sí, de bueno, los proyecto. proyectos se aprueban por 3 años en una etapa de 3 años, pero es que justo cayó la pandemia. Mm, Se sometió en el 2018 a finales, creo que fue, y entonces para 2019, se aprobó durante el 2019, en algún momento salió la propuesta aprobada. El dinero, pues los convenios, las firmas y todo eso toman un poco de tiempo, pero justo empezó la pandemia. Entonces nosotros tuvimos pues prácticamente que parar para efectos prácticos, parar mucho sí, tiempo. sí, Y eso fue, entonces pedimos prórrogas para poderlo continuar. Y ahorita estamos ya al final de esa prórroga y haciendo informes. claro, fueron casi 2 años Sí, de un impas tremendo, ¿no? Porque no, sí. digamos, nosotros no pudimos trabajar, pero luego mucha gente también se enfermó, mucha gente falleció, en fin. No, fue Sí, es algo que la humanidad tenemos que hacer una reflexión importante sí, sobre las pandemias, cómo evitarlas y cómo evitar los fallecimientos y los contagios. sí, Que eso exacto. creo que parte del trabajo de ustedes seguramente podrá ayudarnos. A ver, Marco, ¿qué es tú eres postdoc? ¿Qué es como, qué quiere decir ser postdoc en un laboratorio? Ok, bueno, Alejandro, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. Pues es un gusto estar aquí en tu entrevista. Y bueno, pues un postdoctorante, pues es un investigador que ya terminó su doctorado, que ya se especializó en alguna área del conocimiento y llega generalmente, de preferencia, a un nuevo grupo de investigación a profundizar la investigación que ya desarrolló durante su maestría o doctorado y entonces aportar algo nuevo. Justamente, pues aquí estoy con la doctora Irene, yo llevo ya varios años siguiendo su trayectoria. De hecho, yo la conocí pues en un congreso, en el congreso de hongos aquí en San Luis Potosí. Me Ah, ok. gustó mucho. Ella dio Ese lo una plática. organizamos nosotros. Exacto, estuvieron ustedes ahí, es cuando yo los ¿Dónde empecé a ubicar. estabas en la Universidad de Guanajuato? ¿Estabas Yo con... estaba, exacto. Yo estudié en la Universidad de Guanajuato. En esos tiempos, iba empezando. De hecho, pues me impresionó su charla. Yo en ese momento todavía no conocía muchísimas cosas de biología molecular. Yo estaba todavía indeciso si me iba a ir con cierto investigador para desarrollar mi tesis de maestría en aquellos años. Oye, dime, ¿tú eres de Guanajuato? ¿Tú eres de Yo ahí? soy, exacto, soy del estado de Guanajuato, pero yo Ok. estudié, bueno, yo soy de una ciudad pequeña que se llama Cortázar. Guanajuato capital, pues estará como a 2 horas manejando. Yo ahí Ah, estudié la carrera.
la Ok. maestría. Claro. Y el doctorado. ¿Y lo hiciste con este... ¿Con quién hiciste el doctorado? Con el Con doctor Héctor Moramontes, Héctor sí, Mo. Sí. así es. Entonces, bueno, ya finalmente lo que yo estoy entendiendo, Irene, tú escribes un proyecto de investigación, quieres contestar unas preguntas fundamentales en biología, y dentro de ese trayecto de tus estudiantes, el técnico en el laboratorio, contactas a Marco, y Marco llega a formar parte de tu grupo de trabajo, que creo que para mí el ser postdoc fue la mejor, es de las mejores circunstancias, porque no tienes responsabilidad de nada, no tienes que escribir grants, Bueno, no tienes que hacer exámenes, tú lo que tienes que es trabajar en el laboratorio y eso es muy, muy agradable. Entonces, Irene, a ver, platícanos, a lo mejor trata de no ser tan técnica, que eso luego es complicado en una de estas entrevistas, pero el proyecto, in a nutshell, ¿qué querían ustedes encontrar? ¿O qué encontraron, más bien? ¿O qué querían y qué fue lo que encontraron? y mira, el proyecto sí se trataba de ver dos cosas. Una, cómo este microorganismo que se puede volver patógeno, cómo es que puede, durante el tratamiento de los enfermos, convertirse, adquirir una resistencia al tratamiento. Esa era una parte. Y la otra parte era poder desarrollar un método que nos permitiera identificarlo rápidamente circulando en sangre. Cuando es más peligrosa esta infección es cuando están circulando en la sangre Bueno, estos organismos. pero ¿y por qué? Pues no es fácil identificarlo. Tú sacas la Exacto, sangre y pues ahí está el exacto. bicho, ¿no? Te Pero, saca la sangre y ahí está, pero tienes que cultivarlo primero, por lo menos unos 2 días, para poder detectarlo. Y luego cuando tienes algo que te crece en un medio de cultivo, no sabes bien ni qué especie es, ni nada. Entonces, eso sin saber qué especie es indispensable para poderlo tratar adecuadamente, porque, por ejemplo, las bacterias, pues hay, como bien dijiste, hay muchos antibióticos que se pueden combatirlas. Para los hongos, no. Para los hongos se requieren antifúngicos, que se llaman, y el problema con eso, hay tanta variedad de hongos que son patógenos, que cada uno responde diferente a cada tratamiento, a cada antifúngico. Y el problema es que distinguir entre esos hongos puede tomar hasta mucho más tiempo. El método que se utiliza normalmente en hospitales pues es cultivarlos y después de eso ver qué tipo de nutrientes pueden utilizar, porque cada organismo utiliza diferentes tipos de nutrientes. Entonces, para eso pues tienen que volverlos a crecer en o los sea, y diferentes, van pasando van pasando días. los días y Y la persona está en entonces, el hospital gravísimo. si está un paciente en la unidad de cuidados intensivos y le Ajá, sacan, y pues, tiene temperatura, quizá exacto. los antibióticos ya no le están dando, que ese es un hint importante Sí. para pensar que es una infección por hongo. O sea, le Ujú. cultivan, sacan sangre y cultivan la sangre. Y luego ven de lo que crees, ven, perdón, los cultivan ya en cajas y los ponen a ver, les hacen otras pruebas y luego otras Sí, pruebas. Y de aquí bioquímica. a que digan, ah, miren, es cándida glabrata, resistente a fluconazol, pues ya el paciente igual ya se murió, ¿no? Y a lo mejor pasaron 7 días y ya a lo mejor falleció el paciente. Entonces, sí es y es muy crítico poderlo identificar rápidamente. Hay unos métodos que son rápidos, pero no están disponibles tan fácilmente porque suelen ser muy caros y suelen ser, además, requieren de equipo especializado y personal también especializado para manejar esos equipos No, pues y y que digan, caros no, es también, ¿no? carísimo, es carísimo. Entonces nosotros estábamos interesados, basados en un método anterior que teníamos, basados en este método, eh, diseñamos una forma más eficiente de alta sensibilidad para detectarlo rápidamente. Oye, ¿y con quién se asociaron o ustedes ahí en el IPSI tienen pacientes con Sí, gente con exacto. cándida? Tenemos dos colaboraciones claves. Una es con el Instituto Nacional de Nutrición en la Ciudad de México, una colaboración de hace muchos años pues con el doctor Cifuentes, que ahora es el director general, que él es infectólogo,
y lo conocimos hace muchos años, y con él tenemos una colaboración y nos brindan las muestras o los aislados clínicos que tienen ya de estos organismos patógenos de Cándida. Y además del doctor José Cifuentes, ¿quién más y además trabaja? de los Cifuentes, tenemos una colaboración también clave con el doctor Enrique Merino Pérez, que está en el Instituto de Biotecnología. Él es bioinformático y nos ha ayudado a diseñar este método de diagnóstico molecular rápido y sensible. Sí, pero me refería en nutrición, aparte del doctor Cifuentes, ¿con quién trabajas? La persona con la que más cercano hemos trabajado es la doctora Areli Martínez, del Laboratorio de Microbiología, y también María Fernanda, se me olvida su apellido ahorita, pero es un grupo, pero sobre todo la más cercana es Areli Martínez. Que además qué bonito les quedó y qué padre Sí. y con muchos, un lugar súper nuevo, el nuevo lugar de infectología, ¿no? De laboratorio de infectología. Sí, de microbiología está increíble, está súper bien montado. O sea, no podemos decir váyanlo a visitar porque está muy padre, porque no dejan entrar a nadie. Pero está en el 9º piso de una nueva torre que se hizo hace a lo mejor unos 5 o 6 años en el Instituto Nacional de Nutrición, que está en Periférico Sur, en la Ciudad de México. Está en la zona de institutos nacionales, está cardiología, cancerología, enfermedades respiratorias, el IMEGEN, de medicina genómica, y del otro lado del periférico está rehabilitación. O sea, sí es un hub muy importante es un núcleo increíble, importante de investigación biomédica en nuestro país, gente de lo mejor. Pues sí, nos hace falta, por supuesto, dinero para poder seguir haciendo esta investigación, pero bueno, en fin. Entonces, a ver, Marco, ¿tú qué hiciste en este proyecto de que hongos patógenos, que se vuelven de hongos oportunistas, se vuelven patógenos, y de repente, pues sí tienes en el cultivo estos hongos, pero no alzan la mano, no vienen con un letrerito, soy Candida albicans o Aspergillus o Helicobacter, no, Helicobacter bacterias, algún otro hongo, ¿no? Exacto. Bueno, una de las cosas que a mí me gustó, me sigue gustando de este proyecto, pues fue justamente las colaboraciones, porque justamente me gustó mucho esa oportunidad que pocas veces se tiene de directamente poder colaborar con médicos, con los hospitales. Esta es una oportunidad muy valiosa. Entonces, lo que yo estoy desarrollando en el proyecto en cuanto al diagnóstico, pues es que imaginemos que si necesitáramos 1000 células para nosotros poder detectar el patógeno, porque hay que recordar que en todo método de diagnóstico hay una cantidad mínima de células. Por ejemplo, si es un patógeno, pues para que el patógeno levante la mano, ¿no?, y nos diga aquí estoy. Entonces, nosotros le hemos reducido al tamaño, digamos, de 1 a 10 células. Entonces, esto es realmente impresionante. Claro. A la colaboración también desarrollado por el doctor Merino, de cómo poder diferenciar, por ejemplo, entre los patógenos que están relacionados a ¿no? Ese es uno de los principales desafíos, porque no nada más es que el patógeno pues levanta la mano y dice aquí estoy, sino que también pues todos sus primos, por así decirlo, todos los parientes cercanos, y podemos dar un falso positivo cuando en realidad pues es el hermano, es el primo, ¿no? Y para la gente que no es experta, digamos, en métodos de identificación molecular de hongos, patógenos y humanos, ¿por qué no traten de explicarnos cómo funciona la técnica de diagnóstico de diagnóstico temprano que ustedes desarrollaron? Ustedes y el doctor Merino y, por supuesto, la gente de nutrición. Pues mira, lo que tratamos de hacer es, tenemos un sistema de amplificación. Lo que estamos buscando es, haz de cuenta, como una especie de código de barras que identifica cada patógeno y es único de ese patógeno.
Entonces, el código de barras 1 corresponde, por ejemplo, a Cándida. El código de barras 2 corresponde, por ejemplo, a Aspergillus. Y así, tenemos un código de barras. En lo que el Enrique Merino nos ayudó mucho fue a localizar esos códigos de barras específicos de cada patógeno. Entonces nos dijo, para Cándida, O aquí sea, tenemos cada microorganismo, bacteria, hongo, tienen cada uno. secuencias únicas. O sea, Exacto, que es un como código de barras en su código genético. sí, digamos, por ejemplo, entre bacterias, entre Salmonella y coli, son muy parecidos, pero tienen en su genoma códigos de Exacto, barras que las identifican como coli o como exacto, Salmonella. Y lo mismo pasa con las exacto. cándidas. Igualito, con las diferentes cándidas o con las Ok. diferentes bacterias, sí. Y el doctor Merino, eso es lo que te ayuda a distinguir, identificarlas. Y luego lo que hacemos, ok, ya tenemos esto, entonces ahora lo que hacemos es como amplificar, como cuando amplificas un sonido, así lo hacemos para poderlo detectar nosotros por técnicas moleculares. Entonces, primero identificamos cuál es el código de barra que nos interesa y después lo amplificamos con ese código de barras. Ese código de barras lo amplificamos y decimos, esta es. Entonces, a un infectólogo sí le importa muchísimo saber que el patógeno es Candida glabrata, Candida albicans, Krusei, Exacto, tropicalis, y no se exacto. diga la otra que es terrible, ¿cómo se llama? Auris. La auris, Out. ¿no? Entonces se puede, o sea, lo que ustedes diseñaron fue una metodología, una técnica en la cual ustedes tienen un paciente con una infección por hongos y ustedes pueden decir qué hongo es. Exacto. Porque además Sí, eso tiene implicaciones en el tratamiento, eso es lo que decías hace rato, ¿no, Irene? sí, exacto. Eso orienta al médico a administrar el tratamiento adecuado muy rápidamente porque, como dijo Marco, podemos detectar muy poquitas células ya en la sangre, que eso también es clave porque si antes necesitábamos 1,000 células, tú no puedes esperar a que el paciente tenga en esa muestra de sangre que le saca el médico de 10 mililitros, así un poquitito, no puedes esperar que haya allí 10,000 células porque No, pues seguro ya en estaría ese muerto caso el ya está paciente, muerto. ¿no? Ya. Entonces lo que hacía la gente era pues tomar de allí y ponerlos a crecer en un medio rico de cultivo que le gusta al patógeno para que rápidamente se multiplicaran y entonces ahora poder distinguir. Y no, Claro, y este todo método es una es cuestión de tiempo. de Es una tiempo. carrera contra reloj. Exacto, En- exacto. Yo me acuerdo que el doctor Jack Bennett, que es un referente o fue un referente en infectología en los Institutos Nacionales de Salud en los Estados Unidos, en Bethesda, que era un señor bien peculiar, dijo que lo importante era encontrar estos patógenos en sangre. Si no, en orina Sí, sí, en piel, está bien, fine, ¿no? Pero lo importante era identificarlos en sangre, porque además exacto. hacer todas estas técnicas en la sangre tiene muchas, muchas cosas que inhiben las reacciones pues, de muchas otras técnicas. Bueno, Sí. ¿y qué sigue de esto? O sea, bueno, ya tienes, digamos, cumples con uno de los famosos, la palabra entregable del proyecto, que es esta identificación. Pero ¿qué más? ¿Qué sigue después de esto? Sí. Y, ay, no No, sé si la señal no, está no, bien. sí, no, seguimos, estamos bien. Sigamos, ok. Este, pues mira, lo que sigue, el método Marco lo puso a punto a nivel de laboratorio, funciona muy bien. Y funciona para, como prueba de concepto, probamos 3 patógenos diferentes. Bueno, probó Marco. ¿Cuáles fueron? ¿Cuáles fueron, Fueron, Marco? ¿Qué probaste? Fue Candida glabrata, Candida albicans y Pseudomonas aeruginosa. Que es una Una bacteria. bacteria, es Y que sí es correcto. una bacteria omnipresente en los hospitales y sí. mata gente, además, ¿no? Así es. Ujú. Entonces, esa prueba funciona muy bien, pero para que tú lo puedas convencer a los médicos de que esta prueba funciona muy bien y convencer a todo el mundo, se tiene que hacer una validación primero, en donde tú, bueno, hay otro paso antes.
Marco lo hizo directamente en pruebas de laboratorio, es decir, no por muestras de sangre. Hay que primero verificar que podemos sacar suficientes células de la sangre de un paciente como para que podamos luego detectarlo con el método que Marco optimizó. Ok. Eso hay que hacerlo y después tenemos que probarlo al mismo tiempo con el método que normalmente usan en los hospitales para validarlo y decir, ok, si tu método en el hospital te da este número o sea, este resultado, el tuyo también debe darlo, porque es Oye, entonces lo que estoy entendiendo es que con base a este proyecto de ciencia de frontera, con este apoyo que dio la CECITI, ustedes descubrieron con base a análisis bioinformáticos, genética, bioquímica, encuentran este método que es rápido y certero. Pero lo que me estás diciendo es que ya está, lo que tiene que seguir después para que esto se aplique, ya está un poco fuera del ambiente, digamos, científico, ¿no? Es como que trabajar con los médicos, con los técnicos y hacer una validación que suena como el famoso TLR de cuando uno quiere patentar algo, quiere aventar la patente más allá, ¿no? ¿Qué piensan hacer ustedes al respecto? ¿Lo quieren tratar de...? Porque patentarlo por la patente misma pues no tiene mucho sentido. O sea, la patente sería para vendérsela a alguien o licenciársela a alguien. O la otra posibilidad es que ustedes hagan también las pruebas en el laboratorio. ¿Qué tal si se contactan con los hospitales locales y digan, échenos las pruebas, nosotros las hacemos, les decimos qué bicho es, ya ustedes decidan, porque eso es una forma también de validar la prueba, ¿no? Pero ustedes pueden dar la información y decirles, miren, pues este paciente tiene esto y este paciente, y ya que los médicos decidan, ¿no? ¿Qué tienen pensado hacer? Porque sí sería terrible que se quedara en un cajón, en una carpeta, ¿no? Este proyecto. Pues mira, yo creo que, o sea, hay que difundirlo esto y sí presentárselo a los médicos. Hacerlo en el IPICIT sería posible, nada más que necesitaríamos, como son muestras biológicas infectadas, necesitamos un laboratorio de alta seguridad biológica para no infectar a nadie. Pero si, por ejemplo, si es pseudomonas, pues no te infectas pseudomonas si estás sano. A ver, si fuera Mycobacterium o alguna de otras cosas que hay. Auris. ¿Quién sabe? O Auris. Lo que pasa es que no sabes muy bien si hay más de una infección, ¿no? En las muestras que te mandan. Sí se recomienda usar laboratorios de alta seguridad. Y lo que estamos ahorita haciendo en el IPICIT de colaboración con el Departamento de Vinculaciones, pues a lo mejor tocar puertas en hospitales grandes, como por ejemplo sería nutrición, y decirles, miren, nosotros les damos lo que nosotros desarrollamos, listo para que lo usen al mismo tiempo que su prueba que usan normalmente. Y darles nosotros los reactivos que requieren para hacer esas pruebas moleculares. Probablemente se interesen, probablemente, y no solo hospitales, también, por ejemplo, podría ser clínicas que hacen diagnóstico, clínicas de... Laboratorios clínicos. Laboratorios clínicos, más bien, okay. En donde hacen diagnóstico, pero eso sí, como bien dijiste, eso sí es una parte que vinculación tiene que hacer, porque ellos tienen esa experiencia, lo hacen mejor que pues sí, nosotros. Porque ya como investigador ya el tema de los negocios, dónde tocar, en fin, eso está fuera. Bueno, de hecho, pues las universidades grandes o pequeñas en el mundo tienen departamentos de vinculación, que son los que se encargan pues, de no solamente patentar, porque la patente es un paso, sino ir más allá de la simple patente, ¿no? Aunque patentar tampoco está tan sencillo y tan fácil, ¿no? Sí, tampoco. Bueno, y es que estas pruebas tienen que ser cientos. Nosotros podríamos hacer en pequeña escala, podríamos trabajarlas, pero cientos, o sea, mínimo serían, no sé, 400, 500 pruebas. Sí, son muchas. Que para un hospital como nutrición, yo creo que 400 no me parecen muchas.
No, para ellos no, ellos manejan muchísimas, exacto. Por eso es más probable que se suceda allá en el nutrición, por ejemplo, o en otro hospital. También aquí podría ser en el central o en hospitales grandes que manejan muchísimas muestras. Bueno, además ya nos estamos acercando al final de la entrevista, pero yo quisiera preguntarles, bueno, primero a ti, Irene, los famosos entregables de los proyectos de investigación. ¿Qué otra, aparte de este desarrollo de diagnóstico, de identificación molecular de patógenos, porque no es solamente de Cándida glabrata, sino puedes identificar pseudomonas, que son bacterias? ¿Qué más encierra un proyecto de investigación como este? Es que los proyectos de investigación son realmente maravillosos porque es dinero que invierte el país en investigación básica. La investigación básica siempre va a generar, siempre, antes o después, pero siempre va a generar algo que se pueda ser útil a la sociedad y a la humanidad. Entonces, esto finalmente, bueno, aquí estamos viendo una cosa que está bastante cerca de poderse aplicar, pero hay una cosa también muy importante de todos los proyectos de ciencia de frontera y de ciencia básica, que es la formación de las personas. Llegan con nosotros estudiantes jóvenes que lo que quieren es hacer investigación porque lo que quieren es aprender. Y eso, los proyectos de ciencia básica nos proveen, o de ciencia de frontera, nos proveen de los fondos para poder hacer que los estudiantes o los postdocs como Marco continúen, aquí presente, continúen con su formación, porque es todavía un periodo, siempre es un periodo de formación para los científicos, seguimos aprendiendo Pues sí. siempre, Sí, pero sí, nos dan la oportunidad de que se hagan los experimentos que se deben hacer y estos estudiantes salen con grados de licenciatura, maestría, doctorado, postdoctorado. Y eso es formar gente y eso creo que es valiosísimo. O sea, por lo que estoy escuchando es que la inversión en ciencia y tecnología, digamos, a través puntualmente de un proyecto de investigación, todo el mundo gana. Todo el mundo gana. Gana la sociedad en diferentes niveles, formación de recursos humanos, ¿no? De generar jóvenes mexicanos que sean capaces de pensar de pie, pues como se dice en algún lugar. Y generar conocimiento también. O sea, generas conocimiento nuevo, formas personas, maestrías y doctorados, aunque inclusive no se vayan a dedicar a la ciencia y que vayan a abrir o vayan a dar clases o vayan a abrir un negocio o trabajen en el gobierno, es gente que ya pasó por un proceso de cómo pensar y resolver problemas, ¿no? Exacto. Y los tienes activos en un lugar donde se está generando conocimiento, están investigando, los tienes activos en un lugar donde se están beneficiando ellos, es la sociedad entera la que se beneficia. Y además dijiste algo que a mí me parece muy importante, que la inversión en generar conocimiento nuevo es una inversión que se puede reeditar en cuestiones aplicables en corto, mediano y largo plazo. No me acuerdo dónde leí o quién lo dijo, algo muy interesante sobre los nuevos proyectos, los productos del área biomédica, todos los productos del área biomédica, por ejemplo, en los Estados Unidos, medicinas, equipo, tratamientos, diagnósticos, etcétera, todos tienen en algún momento, se pueden trace back, como se dice, se pueden ligar, rastrear a un proyecto de ciencia básica del NIH, de los Institutos Nacionales de Salud. Sí, exactamente. O sea, ahí está la justificación, ¿no? Y no se diga, pues todas las compañías de biotecnología que se han formado a raíz de descubrimientos nuevos. Bueno, pues el mismo secuenciación del genoma humano, ¿cuánto generó de inversión y de empleos, etcétera, ¿no? Marco, ¿tú quieres decir algo más antes de que nos vayamos? Sí, bueno, pues en este postdoctorado la verdad yo estoy encantado y sí, como dice la doctora Irene, pues es que aprender, pues uno nunca va a terminar de aprender, y algo muy bonito de este proyecto es justamente cómo conocimientos de diferentes áreas pues nos lleva
abaratar costos, acelerar, en este caso, la detección de un patógeno, pero también a veces queremos ver como que, ay, vamos a la máxima sofisticación y en realidad lo que buscamos es que nos cueste menos un diagnóstico, que sea rápido Claro, y con los equipos más accesibles posibles. o sea, la idea de Entonces, generar, digamos, una nueva metodología de diagnóstico de patógenos de humanos. Pues sí, como dijeron ustedes al principio de la entrevista, bueno, pues podemos comprar un equipo de, no sé, 15, 20 millones de pesos. Tienes que generar una plaza para que alguien aprenda los insumos. Y eso no es práctico para la mayoría. A lo mejor podrían tener ese equipo nutrición o alguno de los institutos nacionales de salud, los hospitales privados, quizás el ABC o el, el Ángeles. Pero en realidad la mayoría de los hospitales y los centros de salud requieren de cosas igualmente sofisticadas, pero mucho más baratas y mucho más accesibles, ¿no? Pues sí, qué padre. Bueno, pues los felicito a ustedes, a tu equipo de trabajo, Irene, por este descubrimiento. Lástima que el doctor Enrique Merino no nos pudo acompañar. Hubiera estado Sí, padre que invitarlo. Pero yo sí quisiera como invitarlos a que mantengamos el contacto y que nos sigan platicando en este foro qué es lo que, qué sigue, ¿no? Qué otras cosas quieren descubrir. Y así, pues todos los centros de investigación en México deben de tener historias como estas muy padres, ¿no? sí, gracias, muchas Bueno, gracias. gracias. pues acaban ustedes de escuchar esta gran entrevista que hicimos al grupo de la doctora Irene Castaño, investigadora de la División de Biología Molecular del IPCID, y al doctor Marco Josué Hernández Chávez, lo dije bien, que es Sí, postdoctorado en el laboratorio de Irene Castaño, y los dos vinieron a platicarnos de cómo este proyecto de ciencia de frontera, que empezó en el 2019, antes de la pandemia, y que ya finalmente lo van a cerrar, porque tienen que cerrarlo después de tantísimos años, cómo cómo contestar preguntas. Gobierno de México.